Bueno, justamente yo estaba hace unos instantes haciendo una introducción porque ya está con nosotros conectado el abogado laboralista Ricardo Herrera para hablar ese tema que siempre viene al debate político, al debate en general, porque obviamente el sueldo mínimo está vinculado con muchas cosas, ¿no? Desde el 1 de mayo de 2022 fue, digamos, el último aumento en 1.095 soles, perdón, el sueldo mínimo actual en nuestro país. ¿Cómo está, señor Herrera? Muchas gracias por estar con nosotros conectado. Angélica, buenas tardes. Muchas gracias por la llamada. Gracias a usted y sobre todo por la espera en estos minutos. Bueno, he escuchado lo que ha dicho el ministro, es un tema que continuamente se ha estado comentando y él ha mencionado en buena cuenta lo más importante, que es un compromiso de la presidenta. ¿Cómo usted aborda ese tema? Bueno, es un deseo, ¿no? Vamos a ver si la premisa sobre la cual parte el ministro para emitir opinión se da, que es la reactivación económica. Así es. Él ha dicho que según el ministro de Economía vamos a reactivar la economía este año. Estamos técnicamente todavía en recesión, veremos si es que se logra eso, ¿no? Pero creo que más bien pensar en un aumento del mínimo vital en una economía que aun cuando se recupere va a estar todavía convaleciente, es tratar de boicotear, creo yo, la recuperación económica franca y sobre todo a ritmo firme. ¿Por qué? Porque el mínimo vital es un costo laboral muy importante, sobre todo para las pymes. El 95% de los trabajadores en las pymes son informales, no están en planilla debiendo estarlo, porque básicamente las pymes no pueden pagar el mínimo vital, no pueden pagar 1.025 soles. Si vamos a Polvos Azules, al Hueco, para hablar de centros comerciales informales en Lima, muy conocidos, vamos a poder hacer una encuesta a los dependientes de los puestos y van a respondernos que ninguno de ellos gana el mínimo vital, ganan menos. Y pese a que la ley de pymes permite la posibilidad que el Consejo Nacional de Trabajo decida un mínimo vital diferenciado para las pymes, menor que para las medianas y grandes empresas, siempre se regula el mismo mínimo vital para todos. Y creo que también es importante complementar las declaraciones del ministro de Trabajo con las del ministro de Economía, que ha hablado el día de hoy, que dijo que precisamente el Consejo Nacional de Trabajo es la plataforma social donde debe consensuarse, donde debe legitimarse cualquier fórmula de aumento del mínimo vital. Y así lo dice la Constitución, artículo 24. El Estado regula el mínimo vital con participación de representantes de trabajadores y empleadores. Claro, justamente en relación a lo que usted venía señalando, el ministro de Economía efectivamente también se ha pronunciado hoy, en primera instancia, no hablando sobre este anuncio del incremento de sueldo, pero para el sector salud, ¿no? Para el compromiso que él tenía. Pero efectivamente, ¿no? Lo que él señala es que eso tiene que ser evaluado todavía, pero es un tema que justamente es puesto en el debate nuevamente por el ministro de Trabajo, ¿no? Hay expectativa, evidentemente, pero queda claro que la actual situación económica lo que hace pensar es que no es el momento más adecuado para empezar con este debate. ¿O usted cree que sí podría darse? Claro, porque hay una estadística muy antigua del BCR que dice que por cada sol de aumento del mínimo vital, 910 trabajadores que están en planilla salen de la planilla. Siguen trabajando subordinadamente, pero entran en el mercado informal de trabajo. Entonces el impacto en las pymes sobre todo es muy alto, muy sensible, ¿no? Las pymes que tienen una baja productividad, lamentablemente, no están en capacidad de absorber el costo de un incremento del mínimo vital que tiene efectos colaterales. Por ejemplo, sube el aporte de salud, sube el monto de la asignación familiar, que es el 10% del mínimo vital, sube el ingreso mínimo legal minero, sube el ingreso también en el sector agrario. Entonces hay una serie de consecuencias importantes que el aumento del mínimo vital genera automáticamente. Es cierto que ya tenemos 1 año, 7 meses con el nuevo mínimo vital, pero creo que tiene que tenerse en cuenta lo que se tiene en cuenta en el mundo para aumentar el mínimo vital según la OIT, ¿no? Primero, el costo de vida, que duda cabe que ha aumentado la inflación, y lo segundo es lo más importante, la productividad de las empresas. Ver si las empresas tienen un margen de ganancia o de utilidad que permita absorber el costo, el impacto del mínimo vital. Y lamentablemente el Estado no tiene estadísticas confiables de competitividad, de productividad, no se sabe cuál es el nivel de productividad de las empresas peruanas y esa es una tarea pendiente del Consejo Nacional de Competitividad. En todo caso, por lo que usted nos viene señalando, ¿no sería entonces responsable hablar sobre un aumento ya concretamente? Porque lo que indica el ministro es que, de acuerdo al ministro de Economía, este año vamos a salir de la recesión.
entonces va a ser un buen momento para elevar el sueldo mínimo vital. Bueno, estamos en un supuesto, ¿no? Obviamente todos queremos salir de la recesión, queremos una mejor condición económica, pero digamos, concretamente aún seguimos en una situación complicada, por así decirlo. Claro, y para salir de la recesión, si bien es cierto, la ley no crea mágicamente una mejora de la economía, sí ayuda a que eso ocurra. Y la ley laboral creo que es demasiado rígida, demasiado inflexible, hay mucho costo laboral que sintomáticamente nos pone en el percentil tercio superior de América Latina en protección laboral con derechos laborales, pero en el percentil inferior, tercio inferior, de niveles salariales. Tenemos uno de los peores mínimos vitales y también tenemos las peores remuneraciones en promedio de América Latina. ¿Por qué? Porque hay una relación directamente proporcional entre costos laborales que la empresa tiene que absorber y sueldos, ¿no? Por cada sol de remuneración en el Perú, el sector mediano y de gran empresa tiene que pensar en 50 céntimos de costo laboral. Entonces, eso es sumamente gravoso y por eso es que cada aumento del mínimo vital pone en entredicho la permanencia del trabajador en la planilla y por ende la condición, entre comillas, privilegiada de estar en el 20% de los trabajadores dependientes del país que tienen la suerte de estar en planilla. ¿Por qué es un tema que genera expectativa o puede, digamos, sonar bien en los oídos de la gran mayoría de peruanos, no aumentar el sueldo mínimo? Simplemente el hecho de escucharlo. Sí, es más que todo, creo yo, una noticia de impacto psicológico más que real, ¿no? Porque también es cierto que en el Perú, incluyendo trabajadores informales, el ingreso está en 1.626 soles al cierre del año 23. Entonces, 1.025 soles ganan solamente 250.000 trabajadores de 4.5 millones de trabajadores formales del país. El tema viene por el impacto colateral, como decía, en el aporte de salud, en la asignación familiar, en el ingreso mínimo legal minero, en el ingreso agrario, ¿no? En las horas extras. Entonces, ahí sí se afectan todos los empleadores y creo que el impacto puede no ser necesariamente absorbible por todos, ¿no? Entonces, por eso era importante precisarlo y aterrizarlo, sobre todo. Sin duda, sin duda. Y además creo yo que, como decía Angélica, es bien importante tener en cuenta la productividad de las empresas. El día que se mida eficientemente la competitividad con estadísticas confiables y conocidas públicamente, vamos a saber si las empresas están en capacidad o no de absorber ese costo laboral. Si no, habrá que esperar a que ello ocurra para que pueda razonablemente elevarse el mínimo vital. Le agradezco bastante, señor Ricardo Herrera, abogado laboralista, por estos detalles y precisiones, sobre todo ante este anuncio que ha dado el ministro, dice, en virtud de salir de la recesión. Vamos a seguir seguramente analizando el tema, dependiendo de los anuncios, cómo se vayan dando. Muchas gracias nuevamente y muy buenas tardes. Muchas gracias, Angélica. Nos vemos. Buenas tardes. 4 de la tarde con 25 minutos. Bueno, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas, ha respondido a la propuesta del Congreso que busca extender el plazo para la inscripción de partidos políticos. Durante la conferencia de prensa, Salas Arenas ha explicado al detalle los fundamentos detrás de la negativa de la institución. Para señalar que el Jurado Nacional de Elecciones cumple